En general, cuando uno, cuando uno estudia Torah, uno está purificando el ambiente, entre otras cosas. Aparte de purificarse uno, de conectarse, de elevarse, pero uno hace digamos, una limpieza espiritual del ambiente. Y de eso habla el Ayom Yom de hoy. Dice, cada uno de los Rebeim tenía maamarim fijos, en particular para este fin, purificar el aire del mundo, y una vez cada 2 o 3 años los repasaban en público. O sea, por ahí, o sea, no por ahí. Volvían a repetir exactamente lo mismo que dijeron hace 2 años, hace 3 años, pero no solamente que eran las enseñanzas propiamente dichas, sino fundamentalmente era para purificar el ambiente, digamos. Uno de los mamarim del Alter Rebbe empezaba con las palabras Ejalzu, el del Likutei Torah sin las acotaciones, que eso tiene que ver con la parsha de la semana, de esta semana, Matot. Uno de los mamarim del Mitel Rebbe era Yafé Sha'ahat, cuyo contenido eran los 10 primeros capítulos de Inei Kol Echad Ve'echad Omer Elokai Neshama del Derech HaChaim. Uno de los mamarim del Tzemach Tzedek que era Matobu, el del Likutei Torah. Uno de los mamarim del, cuenta el Rebbe anterior, de mi abuelo, el Rebbe Marash, era Mija Moja Baelim. Y uno de los mamarim del padre del Rebbe anterior, el Rebbe Rashab, era Beyadata Hayom, del que dijo en Moscú el año 5657. Esto es justamente para que uno entienda que todo lo que uno hace, como hablamos el otro día de las palabras, que las palabras tienen un efecto. Y si son positivas, por supuesto va a ser positiva. Y si es negativo, Hasbe Shalom, vaya a saber qué. En la parsha de la semana, la primera parsha se llama Matot. Matot tiene que ver, viene de la palabra maté. Maté quiere decir tribu. Y quiere decir que Moshe le habló a los jefes de las tribus de Israel. Tribu se puede decir de dos maneras en hebreo. Se puede decir maté, como dice en la parsha de esta semana, y se puede decir también shevet. ¿Cuál es la diferencia entre shevet y maté? Si los dos son una tribu. ¿Cuál es la traducción de ambas? Tanto shevet como maté es una rama. Y en realidad una tribu es una rama de determinado pueblo. El pueblo de Israel tuvo 12 tribus, 12 ramas. Ahora, ¿por qué la Torá a veces dice shevet y a veces dice maté? Los dos son sinónimos, pero hay una diferencia. Un shevet es una rama que está todavía unida al árbol. Una rama que está unida al árbol recibe su vida, está con vida, digamos, y recibe su vida del árbol. Y normalmente es una rama es flexible, por lo menos cuando es finita. Incluso cuando es más gruesa, también es flexible, ¿no? Si vienen vientos huracanados, uno va a ver que el árbol se mueve, que las ramas se mueven, pero son flexibles. Pero cuando la rama se cae, se seca, se torna una rama dura, es como un bastón. O sea, no está conectada al árbol, pero está más dura. Y esta es la diferencia del pueblo de Israel en las distintas épocas que nos tocó vivir. En las épocas que estábamos, en las épocas de gloria, se puede decir, en las épocas que el pueblo estaba seguramente en el desierto, y fundamentalmente en la época del Bet HaMikdash, de los grandes templos, en esas épocas estábamos conectados a Hashem. Entonces, cuando uno está conectado a Hashem, puede ser flexible. ¿Qué es inflexible? Blandito. Porque igual estoy como el bebé.
El bebé no tiene que preocuparse, no tiene que ponerse, hacerse duro, porque no tiene que ir a lidiar con la vida, a lidiar con el mundo. El bebé tiene la mamá que le da, primero le da el pecho, después le da comida y lo atiende y se fija que crezca y lo lleva al médico y todas las cosas buenas. Después, cuando uno se hace grande, uno tiene que romper la ligazón con los padres. No es que las rompe, que no va a estar conectado. Uno siempre está conectado con sus padres, pero en esta ocasión ya no está en forma, no recibe en forma directa, tiene que autogestionarse. Y eso hace que la rama sea dura. Esta parshá siempre se lee en estas 3 semanas de duelo. Interesante. Y esto refleja la época del pueblo de Israel en el Galut, desde la destrucción del templo hasta la venida del Mashiach. Entonces nos está dando la pauta de cómo tenemos que ser. Uno tiene que ser duro para saber primero que la vida no es fácil, no es sencilla y que estamos llenos de desafíos y que muchas veces nos preguntamos por qué tenemos esos desafíos nosotros. Pero tenemos que saber que el objetivo es para poder superar esos desafíos y encontrar justamente el camino. El camino se lo encuentra a través del desafío. Para poder entender un poquito esto, les voy a contar una parte del Talmud, que algunas partes ya la conté alguna vez, pero ahora vamos a tratar de hacerlo más completo. Había un gran sabio de la Torá, que justamente está traído en el Talmud, que se llamaba Elisha ben Abúa. Elisha ben Abúa, durante gran parte de su vida, fue un erudito de la Torá, un gran sabio, que enseñó un montón de cosas. Y él era compañero de Rabbi Akiva y tantos otros sabios. Y tuvo muchos alumnos. Y era una personalidad. Hasta que en determinado momento, como se diría, podemos decirlo en criollo, colgó los hábitos. Eso quiere decir, dejó de cumplir. De repente, dejó de estudiar, dejó de cumplir, dejó todo. Y se hizo un hereje. Pero la persona, y especialmente el Yehudí, por más hereje que sea, el pinteleit, el puntito judío, lo que tiene adentro, siempre está firme. Entonces, un Shabbat se subió al caballo y se fue hasta el Bet Midrash, hasta la yeshiva donde estaban estudiando. ¿Por qué? Porque su vida él la pasó en el Bet Midrash, se la pasó estudiando Torah. Yo conocí gente y escuché de gente muy de renombre que de chico habían estudiado el Talmud y después dejaron de cumplir Torah y Mitzvot, lo aleinu. Pero sin embargo, de repente, cuando eran más grandes, tenían digamos, un curso, un shiur de Gemara, de Talmud, todos los días o varias veces por semana, y no se lo perdían por nada del mundo, y eran eruditos en esto, pero en su vida personal, bueno, no cumplían. Entonces cuentan que él fue, pero el gustito del Bet Midrash lo tenía, agarró el caballo en Shabbat, y esto lo cuenta el Talmud, y se fue al Bet Midrash. Dentro del Bet Midrash estaba el alumno de Elisha ben Abúa. Y el alumno de Elisha ben Abúa era Rabbi Meir. Y por más que todo el mundo lo despreciaba a Elisha, sin embargo, Rabbi Meir siempre lo apreciaba y siempre pensaba que podía volver, que podía hacer teshuvá. Cuando Elisha ben Abúa estaba ahí, le dijeron a Rabbi Meir salió a su encuentro. El otro estaba arriba del caballo y le pregunta a Rabbi Meir, decime, ¿qué estás estudiando hoy? Entonces,
Rabbi Meir le dice, estoy estudiando un pasuk, un versículo que dice, y Angena Kezav de Jujit, que el pueblo judío es como el oro y el vidrio. Entonces le dice Elisha, le dice, ¿y vos cómo interpretás este pasuk, este versículo? Le dijo, la persona, el Yehudí, tiene que esforzarse. Y si se esfuerza, entonces puede llegar a ser como el oro. Pero si se deja, se cae y se rompe como el vidrio. O sea, por más que uno llegue a ser como el oro, si uno se deja estar, Hasbe Shalom se puede caer y termina roto como el vidrio. Le dice Elisha Ben Abúa, le dice, no lo estás interpretando correctamente. Entonces Rabbi Meir le dice, ¿y cómo lo interpretas vos? ¿Cómo lo interpreta mi maestro? Entonces Elisha le dijo, el pueblo judío es como el oro y el vidrio. ¿Qué tienen en común el oro y el vidrio? Que por más que se rompan, se los puede restaurar. El vidrio se lo puede restaurar y el oro se lo puede restaurar. ¿Qué le estaba diciendo? Que el Yehudí, por más alejado, por más roto que esté, puede siempre hacer teshuvá, puede volver. Entonces, Rabbi Meir le dice, entonces, si es así, ¿por qué no volvés? ¿Por qué no haces teshuvá? Le dijo, yo ya no puedo hacer teshuvá. Ya estoy perdido. ¿Pero por qué estás perdido? No está nada, un Yehudí nunca está perdido. Entonces le cuenta que una vez, cuando él se fue del camino, pasó por el Kodesh HaKodashim, ahí en el templo, cuando todavía el templo estaba, y escuchó una voz celestial que decía, Shubu Banim, vuelvan hijos míos. Entonces Rabbi Meir le dice, pero ¿no ves que la voz dice que podés volver? Entonces dice, no, la voz continuaba, decía, Chutz mi Ajer, con excepción de Ajer. Ajer es el otro. El otro se refiere a este Elisha Ben Abúa. El Talmud, después que este Elisha se fue del camino, lo llama Ajer, el otro. Ni siquiera lo llama por su nombre. Entonces Rabbi Meir le dice, escúchame Elisha, o Rab, que era el Rab de él, en algún momento. Le dice, eso fue en otra época, ahora seguro que vos podés volver. Entonces le dice, no, seguro yo ya estoy perdido. En aquella época se acostumbraba, y esto lo vimos también en la época de la Megilá, en la época de Purim, que los sabios, incluso los goyim, iban muchas veces a una escuela, a un Bet Sefer, y le agarraban a un chico, digamos de 10, 11, 12 años, le preguntaban, ¿qué estás estudiando? Son clip su queja. ¿En qué versículo estás estudiando? Entonces, de acuerdo a lo que el chico estaba estudiando, era una señal de lo que va a pasar con él. Entonces le dijo, vamos a ir a un Bet Sefer, vamos a ir a una escuela, vamos a agarrar a un chico, vamos a ver qué estás estudiando, a ver y vamos a ver lo que dice. Fueron a la primera escuela y el versículo decía, en Shalom la Reshaim amar Hashem. No tengo paz con los malvados, dijo Hashem. Eso es lo que estaba estudiando. Entonces le dice Elisha, ¿ves? ¿Te das cuenta que yo no tengo futuro? Rabbi Meir le dice, vamos a otra escuela. Fueron a una segunda escuela y dice y también sale un versículo del profeta Irmiyahu, Jeremías, que él estuvo en toda la época del Galut, en toda la época él profetizó sobre la destrucción, y sale un versículo que habla de ahí. Y de vuelta le dice, ves que yo no tengo futuro. Así fueron a 12 escuelas. Y cada chico que enganchaban, que agarraban, hablaba cosas negativas. Hasta que fueron a la escuela número 13. Dijeron, bueno, vamos a una más y ahí vamos a ver qué pasa. Fueron a una escuela, a la número 13,
y ahí el chico que agarraron estaba estudiando un versículo que dice, Belarashá, Amar Elohim, Ma lejalech saper juki. Y al malvado dijo Hashem, ¿qué tenés vos para hablar, para contar? Y más aún, cuenta ahí el Talmud que el chico este era un poco tartamudo, y en vez de decir Ma lejale saper, le salió Ma Elisha le saper juki. Entonces, de vuelta le dice, ves que no tengo futuro. ¿Qué puedo decir? Soy un malvado. Entonces, Rabbi Meir le dice, pero hay un versículo que dice, que dice el rey David en el capítulo 22 del Teilim, le dice, que hasta el último momento la persona puede hacer teshuvah. Entonces Elisha le dice, ¿qué quiere Hashem de mí? Entonces, ¿por qué no se le da a él la posibilidad de volver al camino del bien? ¿Para qué hagas tu teshuvah? Entonces cuenta el Talmud que al final, justo en el último momento, como se dice en hebreo, en el minuto 90, Elisha hizo teshuvah y no sabemos si lo dejaron entrar o no al Gan Eden, pero por lo menos intentó. Entonces el Hasidut explica qué significa esto. ¿La persona puede hacer teshuvah o no puede hacer teshuvah? Y la respuesta es que sí se puede hacer teshuvah. Pero para hacer teshuvah hay que ir, como se dice, como decimos comúnmente, patalear, tirar la puerta abajo. No hay que ir de repente con buenos modales, estoy hablando figurativamente, como un señorito inglés. El que quiere hacer teshuvah tiene que romper. Hay que romper con el status quo. Hacer teshuvah y seguir estando igual de lo que estamos antes no funciona. Todo el mal que se nos presenta a nosotros, que creemos que es algo malo, que es algo difícil, son pruebas que se nos presentan para que las podamos superar. Y dice, todo el que quiere ir para adelante primero tiene que ir para atrás. Fíjense que el que quiere saltar una valla tiene que tirarse un poco para atrás, tomar carrera y después salta. ¿Vieron lo que saltan hacen unas piruetas en el aire para tirarse en una pileta? Toman carreras, saltan y ahí pueden hacerlo. O sea, uno tiene que saber que hay que mirar para atrás en función de ir para adelante. Y eso significa mirar las fuerzas, las condiciones, las capacidades que cada uno tiene. En realidad, estos desafíos son los que nos colocan a nosotros en el camino. Y, o sea, es para colocarnos en el camino. Ese es el desafío. En la Haftará de estas semanas que leemos, aparte de los profetas, que justamente estas 2 primeras semanas leímos Haftarot del profeta Irmiau, entonces dice que Dios le pregunta a Irmiau, ¿qué estás viendo? Entonces Irmiau le dice, estoy viendo una rama de almendro. Entonces se explica que la almendra en principio es muy amarga, pero después se hace dulce. Y este es todo el desafío. El desafío es que el camino en un principio puede ser amargo, pero en realidad con el tiempo se hace dulce. Y esta es la enseñanza para nosotros de estas 3 semanas. Y es como el Hasidut lo explica. Estas no son 3 semanas para mortificarnos, sino al contrario, para reflexionar, recapacitar, pensar qué fue lo que pasó. Porque al final de cuentas, mientras el templo no se haya reconstruido, está bien, nosotros físicamente por lo menos no sabemos, yo por lo menos no sé mi alma dónde estuvo cuando fue la destrucción del templo, pero en principio nosotros tratamos de portarnos bien, digamos, de hacer las cosas bien con todas nuestras fallas. Sin embargo, está traído.
que si que en la generación, en cada generación, si no se reconstruyó el templo, hay que pensar como si se hubiese destruido en esa generación. En otras palabras, nosotros también tenemos que reflexionar y hacer lo nuestro para que venga el Mashiach, para que el templo se reconstruya. Y para eso vienen estas 3 semanas, para que uno reflexione, recapacite y piense a ver cómo puedo superarme y en qué me voy a superar. Y siendo así, seguro que cada uno va a aportar lo suyo, va a engancharse con su, en el maslul, se dice en hebreo, por el camino, por la ruta, por el sendero de cada uno. Y esto va a ser lo poquitito que falta para que el Mashiach venga inmediatamente. Este Shabbat es Rosh Chodesh. La costumbre ashkenazí es que desde Rosh, y creo que Sefaradí también este año, desde Rosh Chodesh Av, o sea, desde el Shabbat, hasta después de Tisha B'Av no se come carne ni se toma vino, con excepción de Shabbat. O sea, Shabbat no hay ningún problema en tomar carne, en tomar vino, comer carne. La Abdalá es preferible dársela a un chico que la tome un chico porque es vino. Si no hay un chico, puede tomarlo el grande también. Y bueno, es una semana y esto también nos ayuda a profundizar más en a mirarnos más para adentro. Tengan un Shabbat Shalom, Guten Hoidesh, y nos encontramos el lunes si Dios quiere. Shalom, gracias, Chiche. Shabbat Shalom. Shabbat